Ginecólogo Julio Enrique Quesada, un doctor bastante joven, pero con mucha experiencia. Vamos a hablar de distintos temas que afectan hoy en día a la mujer dominicana. Doctor, un placer. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Vamos a orientar un poco a las mujeres sobre el tema de la endometriosis. He tenido familiares amigos que padecen de esta enfermedad y la verdad es que se desconoce un poco de qué se trata. Impide que una mujer pueda procrear y además que haga su vida normal por los dolores fuertes que padece. ¿De qué se trata la endometriosis? ¿Qué la produce? Muy bien. La endometriosis es una enfermedad incapacitante, en cierto modo, en la cual hay una implantación anormal de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Esa es la definición per se de la endometriosis. Hay distintas teorías de su origen, de cómo se origina, cómo se produce. Una de ellas es la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada es que el flujo menstrual, además de salir hacia afuera a través de la vagina, puede irse hacia la parte interna del cuerpo a través de las trompas de falopio. El útero es un órgano hueco. Entonces, en su parte interna está el endometrio, que sería la capa interna del útero. El endometrio es lo que se descama mensualmente y la paciente presenta su menstruación, su sangrado. ¿Qué pasa? Cuando este tejido que se descama mensualmente, además de salir hacia afuera, se implanta dentro del cuerpo, todos los meses, al igual que se descama dentro del útero y sangra, también va a inflamarse y va a sangrar donde quiera que se encuentre implantado. Entonces de ahí viene el problema, de ahí viene el dolor. Es una enfermedad que se comporta como un cáncer, pero no es un cáncer. Puede tener incluso diseminación hemática como un cáncer, puede hacer una metástasis para que así puedan tener una idea. Y puede dirigirse a estructuras lejanas del organismo. Se han descrito casos de implantes endometriales a nivel de cerebro, a nivel de pulmón. ¿Cómo? Pacientes que cuando le llega su menstruación sangran por la nariz y se le hace una biopsia de ese tejido y se comprueba que es tejido endometrial que tienen en esa zona. Entonces es una enfermedad que tiene mucha repercusión a nivel de la vida cotidiana de la paciente. Y es una enfermedad que imposibilita a las mujeres, no pueden ir a trabajar, a veces los patrones no... ¿Y cuál es la cantidad de casos? ¿Es significativo? ¿Y si ha ido en aumento, doctor? Bueno, aquí en República Dominicana es difícil estimar, porque no tenemos una estadística para dicha patología, pero por cada 10 mujeres, 3 padecen endometriosis. Eso es para que tengan una idea 30%. De lo frecuente que es la enfermedad. Aquí en República Dominicana hay mucha endometriosis. ¿Qué pasa? Hay un problema en cuanto al acercamiento a la consulta, por los distintos tabúes de nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos pacientes que me dicen, bueno doctor, mi mamá también le llegaba así la menstruación con mucho dolor. Eso es normal. Mi abuela era así, con mucho dolor. Entonces se tiene la creencia de que cuando llega el periodo es normal que duela y que moleste y que haya que tomar un analgésico o ser medicada en una emergencia. Y no es así. Ojo con esto. Una paciente que presente dolor intenso con su ciclo menstrual, que requiera analgesia, que la lleven a un centro de salud para ser medicada, que no pueda asistir a su trabajo, que no pueda asistir a la escuela, a la universidad, debe acudir a la consulta porque es muy probable que sea endometriosis. Presentar mucho dolor con la menstruación no es normal, no lo es. Y esta es una enfermedad que con el paso de los años va progresando. O sea que es bueno, va empeorando y es bueno actuar a tiempo y tratarla. Y entonces la mujer no podría concebir. Dependiendo de la magnitud de la enfermedad, puede afectar... Por la adherencia, yo digo de los... Exacto. Dependiendo de la magnitud de la enfermedad, puede afectar las trompas de falopio, puede producir obstrucción tubárica y por ende conllevarme a una infertilidad, en este caso. Entonces, de hecho, muchas pacientes que tienen infertilidad de origen desconocido se le asocia a endometriosis.
para que así también tengan una idea de la repercusión directa en la fertilidad. ¿Y la intervención, doctor, cuál es? Sí, el tratamiento. La enfermedad se va a manejar por dos vías. Se va a manejar por la vía hormonal, a través de los anticonceptivos, que tenemos una línea para eso de anticonceptivos. También tenemos ya un manejo un poquito más agresivo con los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Y esas son unas inyecciones que se colocan también, dependiendo. Y así vemos la evolución de la paciente. El objetivo con los anticonceptivos es bloquear la ovulación. ¿Por qué? Porque el endometrio, el tejido endometrial, se me va a nutrir y lo que estimula su crecimiento es el estrógeno. Entonces lo que queremos es bloquear la producción de estrógeno o reducirla en cierto punto. Por eso los anticonceptivos son de vital importancia. Ya con las inyecciones, con los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, lo que queremos es inducir en la paciente una una menopausia temporal, para tratar también de suprimir la producción de estrógenos. Entonces se supone que eso usted lo implementaría ya cuando haya terminado su vida reproductiva. O sea, una chica dice, voy a tener 2 niños, voy a tener 3 niños, voy a tener 6 muchachos. Cuando terminan sus 6 muchachos, bueno, entonces sí se procede. No. Pero después que pare, eso no se quita. No, miren qué pasa. El tratamiento hormonal no tiene que ver con directamente con la fertilidad de la paciente. Se puede llevar a cabo en cualquier etapa, dependiendo de la magnitud de la enfermedad, a cualquier edad, independientemente si tiene hijos o no, porque lo que queremos es bloquear la progresión de la enfermedad. Ese es el tratamiento hormonal. También tenemos el tratamiento quirúrgico. Si la paciente lo requiere, si el caso ya lo amerita, ahí en este caso lo que vamos a hacer es una intervención por cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a visualizar la cavidad abdominal, la región pélvica, buscamos tejido endometrial, adherencias producidas por este mismo tejido, liberamos las adherencias, identificamos el tejido endometrial donde quiera que se encuentre. Esto podemos hacerlo haciendo una disección de los tejidos de esa zona, y el tejido encontrado lo que se va a hacer es una extirpación de dicho tejido, una excisión. Esto va también acorde con el tratamiento hormonal y básicamente la paciente va a experimentar una mejoría, un cambio en su estilo de vida de más de un 95%. O sea, es un cambio del cielo a la tierra. Por eso la importancia de acudir a su médico, de realizarse los chequeos rutinarios y siempre estar al día en ese aspecto. Doctor, se critica mucho en los medios de comunicación que la República Dominicana haya un alto índice de cesáreas. Sabemos que muchas mujeres... Es que los médicos cobran bien por la cesárea, y que le va bien a los médicos. Muchas mujeres prefieren un partico no va a ganarse nada, 300 pesos. No aguantar esa molestia, ese dolor. Yo he parido, no es fácil. Y la mayoría prefiere cesárea, pero también el médico como que es más rápido, se resuelve más rápido. También el médico induce a la mujer y se critica eso, y se critica el hecho de que el médico cobra más a través de los seguros por la cesárea. ¿Cuál es la realidad? Bueno, realmente en cuanto al parto por cesárea, porque el parto puede ser por cesárea o vía vaginal, hay que aclarar eso. En cuanto a la cesárea, primeramente los seguros, las ARS, pagan más por un parto. O sea que... No, y el costo real es más. Sí, una cirugía. Debe serlo, tiene que ser. O sea que yo lo invirtiera. Es erróneo pensar que el médico gana más por una cesárea, es lo contrario, gana menos. A nivel público, por ejemplo, siempre se prioriza el parto vaginal. A nivel público, por ejemplo, una paciente no puede ir a un centro de salud y decir yo quiero que me hagan una cesárea, porque no va a ser. Se realiza lo necesario, siempre pensando el mayor beneficio para la paciente y su bebé. Ese es el objetivo a nivel público y se realiza a cabalidad. Ya a nivel privado las cosas se manejan un poquito diferente, pero también hay que ver en qué contexto, en qué tipo de situación. ¿Por qué? Porque muchas veces la cesárea es necesaria.
Hay muchísimas complicaciones que pueden presentarse en un parto vaginal que van a repercutir durante toda la vida en ese bebé, en ese producto. Por ejemplo, un sufrimiento fetal agudo durante el parto puede conllevarme luego de que el bebé nazca a problemas de aprendizaje, por ejemplo. Puede producirme daños irreversibles a nivel cerebral y eso va a repercutir en la vida. Eso sí, si es mal canalizado el procedimiento de... ¿Qué significa eso, un sufrimiento? Sufrimiento fetal. Fetal agudo. El sufrimiento fetal básicamente es una perturbación metabólica compleja en el bebé intraútero, en la cual se produce una reducción del aporte de oxígeno al bebé. Esto puede ser por diferentes causas, puede ser por ejemplo una compresión del cordón umbilical, trastornos placentarios a nivel del parto, un desprendimiento de placenta, que son emergencias ya que ameritan una cesárea. Pueden ser múltiples razones, pero sí van a repercutir, como mencioné, directamente y de forma irreversible en el bebé. Además de que, quitando el sufrimiento fetal, hay muchísimas complicaciones que pueden presentarse en un parto vaginal, bastante amplias. Entonces, por eso digo que hay que ver el contexto de la realización de la cesárea. Sí es importante destacar que en la región de América Latina, el Caribe, sobre todo, y América del Sur, los países que realizan menos cesáreas, que tienen menor índice de cesárea, va en relación también con un detrimento del sistema de salud. O sea, son países que tienen un sistema de salud que no es competente en realidad, y por eso también tienen un bajo índice de cesárea. No estoy justificando las cesáreas, que quede claro esto, sino que en esos países va acorde con el detrimento del sistema de salud. Yo conocí una información, un estudio, doctor, de que el niño al momento de nacer, cuando es vía vaginal, tiene dos ventajas. Primero, tiene como un proceso de curación, de sanación de sus pulmones. Y el estudio, sustentado por una universidad de Estados Unidos, define que ese niño tiene mucho menos posibilidad de sufrir de problemas respiratorios, asma, porque en el momento de cruzar por el canal, María, ese movimiento, ese proceso, le permite un ejercicio a sus pulmones que le previene de ese problema a posterior. Uno. Dos, sobre otras enfermedades, parece que el niño en el camino, en el trayecto también, al salir por la vagina, asume anticuerpos que no los logra cuando es extraído por la vía de la operación de cesárea, y que entonces al no tenerlos luego también su organismo no responde a los ataques del medio, del entorno externo. Eso es una especulación, el estudio usted lo conoce, yo estoy hablando caballá. Yo creo que los datos quizás se malinterpretan y en ciertos puntos son erróneos. Porque, por ejemplo, en cuanto a la madurez pulmonar, no se relaciona con el parto vaginal realmente. Ya para las 37 semanas, los pulmones están maduros, deben estar maduros. Inmediatamente, por ejemplo, cuando se realiza una cesárea, cuando se extrae el bebé, se estimula, se limpia. Inmediatamente el bebé viene a este mundo, el bebé llora, presenta llanto, y ese llanto me estimula los pulmones a que el bebé Sí, pero ese respire. apretón de pasar por ahí implica que... Yo hasta lo practico. No, pero ese apretón que usted menciona no beneficia a los pulmones, no es cierto. Y por ejemplo, en cuanto a los anticuerpos... Es un elemento que está ahí es un órgano que está ahí sin uso, que al salir es por primera vez que toma aire, corríjame. Entonces, ¿tiene que tener alguna importancia, doctor? No, pero el parto vaginal no beneficia el desarrollo pulmonar, realmente no. En cuanto a los anticuerpos, la vagina es una estructura en la cual puede presentar microorganismos, infecciones,
Entonces, a lo largo del embarazo, a la paciente se le realizan cultivos vaginales para determinar si hay presencia de bacterias patógenas en esa zona y se le aplica el tratamiento adecuado. Pero en dado caso, por ejemplo, dígase a nivel público, una paciente que nunca haya acudido a una consulta, que llegue ya en franca labor de parto. Como pasa con las haitianas en los hospitales. Exacto, como puede pasar con pacientes extranjeras, por ejemplo, en nuestro país, que nunca han acudido a una consulta médica, que entran por la emergencia de un hospital público. Con anemia incluso. Exacto, con múltiples problemas de salud, de diferente índole. En esos casos, por ejemplo, el bebé puede tener problemas al momento del nacimiento vía vaginal si la paciente presenta infecciones en esa zona porque el bebé se contamina. De hecho, por ejemplo, los pediatras en esos casos ingresan el bebé, lo internan durante unos días para observación y se les aplica el tratamiento requerido en dicho caso, que lo necesitan. Pero en realidad el parto vaginal no aporta esos beneficios. Realmente yo creo que ya es un dato erróneo en ese caso. Dos cosas, doctor. ¿Usted ejerce en el sector público? Público y privado. Los dos. ¿Y cuántos haitianos usted trata al día? Bueno, en mi caso yo no he manejado muchas extranjeras, pero sí es frecuente que acudan a nuestro país. O sea, es notorio, ustedes lo perciben, ustedes se dan cuenta de que... Claro que sí, dependiendo el hospital, por ejemplo. Ellas tienen una tasa de frecuencia mayor en diferentes hospitales. Entonces, por eso también hago la salvedad de que yo no he manejado tantas, pero sí es alta la frecuencia de extranjeras. Con respecto a eso que usted dice, porque la mayoría llegan ya listas para parir, cuando esta es la condición, ¿los médicos entonces prefieren hacer cesárea, doctor? No, como mencioné, por ejemplo, a nivel público, siempre se prioriza el parto vaginal, siempre. Eso está protocolizado, el Servicio Nacional de Salud tiene sus protocolos de atención a las usuarias y siempre se prioriza el parto vaginal, siempre pensando en lo mejor para la paciente. Siempre se realiza lo mejor para la paciente y su bebé. Entonces, ya en cuanto a las cesáreas, esa disparidad se ve más a nivel privado. Entonces, por ejemplo, a eso es que quiero llegar, que muchas veces, como les mencioné, hay distintos contextos, distintas causas de cesárea, por ejemplo, sufrimiento fetal agudo. Doctor, ya no tenemos que ir, pero yo quería preguntarle, ¿cuál sigue siendo el anticonceptivo más usado por las mujeres hoy en día? Las pastillas anticonceptivas. Realmente. ¿Pero a muchísimas mujeres se le olvida eso, doctor? No, depende. Muchas veces las pacientes son disciplinadas. Yo les recomiendo que coloquen una alarma en su teléfono. Preferiblemente... Sí, ya hoy día hay mecanismos para recordarlo. Claro que Pero la pastilla del día después no sería la más... La del día después, en realidad... Si usted está confirmado que ya está embarazada. La del día después no siempre funciona. No siempre funciona. No siempre funciona y se recomienda que se recurra a su uso por lo menos 2 veces al año como máximo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es una pastilla que me va a alterar el ciclo menstrual, me lo va a descontrolar, me va a producir sangrados, además de que en general produce un descontrol hormonal en la paciente. ¿Ustedes los médicos o usted, por ejemplo, se ha visto en la obligación de elegir entre la madre o el hijo? Bueno, ya en ese aspecto, eso tiene que ver mucho con el tema del aborto en estos casos. El aborto está penalizado en nuestro país. Entonces siempre se prioriza el bienestar de ambos, siempre. No hay una legislación todavía, para eso ya hay que entrar un poco en las 3 causales y hasta ahora lo que se prioriza siempre es el bienestar de ambos, siempre. Muchísimas gracias, doctor. En la próxima vez que usted venga, vamos a tratar un tema que a mí me está llamando la atención y es una nueva práctica. Usted sabe que ahora las mujeres se ponen senos para agrandar los senos, se ponen aquí en la vaina, las nalgas. En las nalgas, y también parece que ahora aquí en la parte frontal también se están poniendo... Claro que sí. ¿Y cómo se llama eso? Tenemos la estética vaginal. ¿Y cómo se llama cuando se ponen esos implantes para...? En realidad no es grasa que se lleva. Sí, en realidad no son implantes, es grasa que se toma en su mayoría de los muslos,
y se hace un relleno del Doctor, traiga ese tema preparado para la próxima vez. Eso ¿de yo lo acuerdo? realizo. Usted lo hace. Anda, endoplastia. ¿Cómo que se llama? Vaginoplastia. Vaginoplastia. Ay, santo. Y con láser Esto también. se jodió. Vaginoplastia láser. Gracias, doctor. Gran placer tenerle en este espacio. Prepare el tema. Gracias a ustedes. Para que nos volvamos a juntar. Para María de los Ángeles, para mí es un gran placer haber estado con ustedes. Igualmente.